Y eso lo compras en la ferretería nomás. La compro como venden en Culiacán. En bodegas de Culiacán. Enclavado en la costa occidental de México, el cártel de Sinaloa se ha convertido en una de las organizaciones de narcotraficantes más conocidas y poderosas del mundo. Con una despiadada reputación de violencia y un alcance sin parangón, este imperio criminal ha infundido una sensación de temor y aprensión, tanto entre las fuerzas del orden como entre la población civil. Sin embargo, los miembros del cártel que rompen filas o desobedecen órdenes sufren más que nadie. Cuando los dirigentes del cártel de Sinaloa ordenaron a todos sus miembros que dejaran de vender fentanilo, les amenazaron de muerte. Trato o muerte. El cártel de Sinaloa lanza una severa advertencia. Los orígenes del cártel de Sinaloa se remontan a la década de 1970, cuando un grupo de cultivadores de marihuana, entre los que se encontraba Miguel Ángel Félix Gallardo, se unieron para formar el cártel de Guadalajara. Cuando el cártel amplió sus operaciones al tráfico de cocaína, Félix Gallardo estableció alianzas con los principales capos colombianos, iniciando una nueva era de narcotráfico transfronterizo. El desmantelamiento del cártel de Guadalajara dio lugar al surgimiento de varios grupos disidentes, de los que el cártel de Sinaloa se convirtió en el más dominante y poderoso. El cártel de Sinaloa ha prosperado bajo el liderazgo de individuos como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo, Zambada y Juan José Esparragoza Moreno. Estos tenebrosos personajes han manejado hábilmente una extensa red de células, narcocorridos, lugartenientes y sicarios para controlar la producción de drogas, las rutas de contrabando y las redes de distribución. La estructura del cártel está descentralizada, lo que le confiere flexibilidad y resistencia frente a los esfuerzos selectivos de las fuerzas de seguridad. El cártel de Sinaloa es conocido por su narcoimperio de gran alcance. Además de producir y traficar con marihuana, cocaína, heroína, fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos y Europa, el cártel ha diversificado sus actividades delictivas a casi todos los rincones del planeta. A pesar del encarcelamiento de su célebre líder, El Chapo, el cártel sigue siendo una fuerza dominante en el tráfico de drogas. El ascenso del cártel de Sinaloa puede atribuirse a sus operaciones estratégicas, su extensa red y su adaptabilidad a las cambiantes normativas internacionales. Una de las áreas clave en las que el cártel de Sinaloa ha establecido su dominio es en el comercio de fentanilo. El fentanilo, un analgésico opiáceo sintético, se ha hecho cada vez más popular debido a su potencia y rentabilidad. El cártel reconoció la naturaleza lucrativa de esta droga y aprovechó la oportunidad para ampliar sus operaciones. A diferencia de la producción tradicional de drogas, el fentanilo requiere unos recursos y una infraestructura mínimos, lo que lo hace muy rentable. Los químicos del cártel han perfeccionado el proceso de síntesis, lo que les permite producir grandes cantidades de fentanilo a bajo coste. Según un informe de la DEA, la producción de cada pastilla de fentanilo solo cuesta $1, pero se puede vender en Estados Unidos por al menos 10 veces esa cantidad. El cártel de Sinaloa ha establecido conexiones con fabricantes chinos que suministran los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo. Aunque la mayor parte del fentanilo que se vende en Estados Unidos solía proceder directamente de China, el endurecimiento de la normativa y las medidas represivas han hecho que los envíos directos sean más arriesgados. En consecuencia, el cártel se ha posicionado como intermediario, facilitando la distribución de fentanilo de China a Estados Unidos. La implicación del cártel en el comercio de fentanilo ha tenido consecuencias devastadoras. El fentanilo ha desplazado cada vez más a la heroína en el mercado clandestino, lo que ha provocado un aumento de las sobredosis en todo el mundo. Solo en 2018, el fentanilo y otras drogas sintéticas similares representaron casi la mitad de las 67.367 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos. La producción de drogas sintéticas, en particular de fentanilo, ha demostrado ser extraordinariamente rentable para el cártel. A diferencia de los cultivos de drogas tradicionales, que requieren grandes extensiones de tierra y cuidados, las drogas sintéticas pueden producirse con recursos mínimos y una mano de obra más reducida. Esto ha permitido al cártel maximizar sus beneficios, minimizando los costes. Además, el cártel de Sinaloa se ha adaptado a las cambiantes normativas internacionales y a la dinámica del mercado. Con el endurecimiento de la normativa en China, principal productor de precursores químicos de fentanilo, el cártel ha buscado nuevas oportunidades para entrar en el mercado como intermediario. Ha establecido alianzas con fabricantes y proveedores chinos, asegurándose un suministro constante de precursores químicos para la producción de fentanilo. Además, el cártel de Sinaloa ha establecido alianzas con otras organizaciones delictivas, tanto nacionales como internacionales.
Estas alianzas proporcionan al cártel acceso a servicios especializados como logística y blanqueo de dinero. Al externalizar estos aspectos de sus operaciones, el cártel puede centrarse en sus actividades principales y mantener un perfil más bajo. Las redes internacionales del cártel de Sinaloa también se dedican al transporte y la distribución de drogas. Se sabe que el cártel utiliza métodos sofisticados, como túneles, para transportar drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Estos túneles proporcionan un medio encubierto para mover grandes cantidades de droga, lo que permite al cártel eludir los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cada vez resulta más difícil porque Estados Unidos y China han redoblado sus esfuerzos para acabar con el cártel de Sinaloa y con todos los demás cárteles responsables de la fabricación y distribución de fentanilo. Hemos presentado cargos, proveedores en China que venden precursores de fentanilo al cártel, un intermediario con sede en Guatemala que compra los precursores químicos en nombre del cártel, operadores de los laboratorios clandestinos en México. Los líderes del cártel, hijos del tristemente célebre narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, adoptaron una postura audaz al prohibir la producción y venta de fentanilo en el norteño estado mexicano de Sinaloa. Pancartas impresas a máquina, supuestamente firmadas por la facción del cártel liderada por los hijos, conocida como los Chapitos, se exhibieron de forma destacada por toda la región. En Sinaloa, la venta, fabricación, transporte o cualquier otro negocio relacionado con el fentanilo está estrictamente prohibido, incluida la venta de productos químicos utilizados para producirlo. Están advertidos, respetuosamente, los Chapitos. Aunque las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente la autenticidad de estas pancartas, fuentes de la región han dado fe de su legitimidad. Esta impactante directiva ha sorprendido a muchos, teniendo en cuenta los inmensos beneficios asociados a la venta de esta droga mortal. La creciente tasa de mortalidad causada por este opioide sintético se ha convertido en una gran preocupación tanto para las autoridades mexicanas como para las estadounidenses, ya que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas. El cártel de Sinaloa, siempre atento a la cambiante dinámica del tráfico de drogas, reconoció las posibles consecuencias de seguir traficando con el fentanilo. La respuesta de los miembros del cártel fue variada. Algunos hicieron caso de la advertencia y cesaron inmediatamente sus operaciones con fentanilo, temiendo las repercusiones que podría tener desafiar las órdenes del cártel. Otros, sin embargo, se resistieron a dejar escapar los inmensos beneficios asociados al tráfico de fentanilo. Continuaron asumiendo el riesgo, sin ser conscientes de las graves consecuencias que les esperaban. La toma de conciencia de los peligros y las implicaciones de traficar con fentanilo se ha convertido en una cuestión acuciante, tanto para los cárteles como para las fuerzas del orden. Las consecuencias de esta droga mortal no se limitan al público en general, sino que también afectan a los propios miembros de los cárteles. Trágicamente, se han dado casos de miembros de cárteles que han muerto por sobredosis de fentanilo. Estos individuos, que en su día fueron figuras poderosas dentro de sus organizaciones, cayeron víctimas de la misma droga de la que pretendían beneficiarse. La ironía es cruda y sirve como sombrío recordatorio de la naturaleza letal del fentanilo. Las campañas de publicidad y concienciación contra el fentanilo han cobrado impulso en los últimos años. Gobiernos, organizaciones y particulares se han unido en un esfuerzo por educar al público sobre los peligros de este opioide sintético. El objetivo es disuadir tanto a los consumidores como a los traficantes del fentanilo, poniendo de relieve las devastadoras consecuencias que puede tener para las personas y las comunidades. No se puede subestimar el impacto del fentanilo en la reputación y la dinámica interna de los cárteles. La asociación con una droga tan mortífera empaña su imagen y atrae la atención no deseada de las fuerzas del orden. Las redadas, las detenciones y el desmantelamiento de operaciones de los cárteles se han hecho más frecuentes a medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos para combatir la crisis del fentanilo. Los dirigentes del cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de El Chapo, son muy conscientes de la óptica y la presión política que rodean al fentanilo. Son conscientes de que Estados Unidos persigue activamente la detención y condena de los hijos fugitivos de El Chapo, que han sido incluidos en la lista de los 10 más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA. La respuesta del cártel a esta presión es evidente en su intento de distanciarse de las operaciones con fentanilo. Sin embargo, es importante señalar que la prohibición del fentanilo en el cártel de Sinaloa no garantiza el cese inmediato de su producción y venta. El comercio de fentanilo es un negocio lucrativo, que genera inmensos beneficios para el cártel y en el que participan numerosas personas en múltiples países. Desarticular esta compleja red requeriría tiempo y esfuerzos concertados.
Además, aunque el cártel de Sinaloa pusiera fin a sus operaciones con fentanilo en Sinaloa, ello no significaría que la producción y distribución de fentanilo se detuviera en otros estados mexicanos en los que el cártel mantiene presencia. El alcance y la influencia del cártel de Sinaloa se extienden mucho más allá de Sinaloa, por lo que resulta difícil erradicar por completo el fentanilo de sus operaciones. Las pancartas sirven de dura advertencia a los miembros del cártel, recordándoles las posibles consecuencias de traficar con fentanilo. Los miembros del cártel siguen traficando con fentanilo. A pesar de la severa advertencia emitida por los dirigentes del cártel de Sinaloa, algunos miembros del cártel han optado por hacer caso omiso de la prohibición de traficar con fentanilo. Estos individuos siguen dedicándose a este peligroso comercio, a menudo con consecuencias devastadoras. Un ejemplo es el caso de Carlos, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. Carlos vio en la prohibición una oportunidad para ampliar su propio poder e influencia dentro de la organización. Creía que podía ser más astuto que las fuerzas del orden y eludir las consecuencias del tráfico de fentanilo. Sin embargo, su arrogancia resultó ser su perdición. Carlos empezó a obtener grandes cantidades de fentanilo de proveedores ilegales y a distribuirlo a través de la extensa red del cártel. Los beneficios eran considerables, pero también lo eran los riesgos. A medida que las fuerzas del orden intensificaban sus esfuerzos para combatir la crisis del fentanilo, Carlos se vio sometido a un mayor escrutinio. En un intento desesperado por evitar ser descubierto, Carlos se volvió más temerario en sus operaciones. Empezó a mezclar el fentanilo con otras sustancias, lo que comprometía su pureza y potencia. Sin que él lo supiera, esta peligrosa práctica tendría consecuencias nefastas para quienes consumieran la droga adulterada. Un día, Carlos recibió una llamada de un socio de confianza que había estado distribuyendo sus productos adulterados con fentanilo. El socio le informó de que varios clientes habían sufrido sobredosis y habían muerto tras consumir las drogas adulteradas. El pánico se apoderó de Carlos cuando se dio cuenta de la magnitud de la situación. Sin saberlo, se había convertido en responsable de la muerte de personas inocentes. La noticia de las sobredosis se difundió rápidamente y atrajo la atención de las fuerzas del orden y de los cárteles rivales. Carlos se convirtió en objetivo, no solo de las autoridades, sino también de quienes buscaban venganza en nombre de las víctimas. Temiendo por su vida, se escondió, mirando constantemente por encima del hombro, atormentado por las consecuencias de sus actos. Cuando lo atrapen, sentirá toda la fuerza de la justicia del cártel. Los métodos de castigo empleados por el cártel de Sinaloa están diseñados para infundir miedo y mantener la lealtad entre sus miembros. La desobediencia se considera una traición, y el cártel no se toma la traición a la ligera. Los castigos van desde severas palizas y torturas hasta ejecuciones públicas, que sirven como escalofriante recordatorio de las consecuencias de traicionar al cártel. La desobediencia se castiga con un nivel de violencia y crueldad que produce escalofríos incluso a los criminales más curtidos. En un caso espeluznante, un miembro del cártel de Sinaloa fue acusado de robar una importante cantidad de droga de la organización. Semejante acto de traición no podía quedar impune. Los ejecutores del cártel capturaron al traidor y lo sometieron a un castigo que perseguiría para siempre las pesadillas de quienes lo presenciaron. El miembro fue desnudado y atado, su cuerpo completamente expuesto a la ira del cártel. A continuación, le introdujeron en un gran barril lleno de un ácido altamente corrosivo. Mientras el ácido carcomía lentamente su carne, el insoportable dolor era inimaginable. El cártel quería enviar un mensaje claro a todos sus miembros. Si nos traicionas, sufrirás un destino peor que la muerte. En otro caso estremecedor, se sospechó que un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa colaboraba con cárteles rivales. No se podía tolerar semejante acto de traición, y el cártel decidió darle un escarmiento de la forma más pública y espantosa posible. El miembro fue paseado por las calles, con las manos atadas a la espalda, mientras una multitud se congregaba para presenciar su destino. Los matones del cártel se aseguraron de que todo el mundo conociera las consecuencias de la traición. Obligaron al miembro a arrodillarse, y con un solo disparo en la cabeza, su vida se extinguió brutalmente. Los métodos de castigo del cártel de Sinaloa no solo pretenden eliminar a quienes les traicionan, sino también enviar un mensaje escalofriante a otros que puedan plantearse cruzar la línea. La reputación de violencia y brutalidad del cártel sirve como elemento disuasorio, garantizando que los miembros se lo piensen dos veces antes de desobedecer las órdenes. La naturaleza brutal y pública de los métodos de castigo es una poderosa herramienta psicológica. El cártel entiende que presenciar el espantoso destino de quienes desobedecen envía un mensaje escalofriante a sus miembros. El miedo a sufrir un destino similar se cierne sobre sus cabezas, recordándoles constantemente las consecuencias de la traición.
El impacto psicológico de estos métodos de castigo va más allá del acto en sí. Los ejecutores del cártel se aseguran de que el castigo sea presenciado por el mayor número posible de personas, creando una sensación de miedo e intimidación colectivos. Este miedo colectivo sirve para reforzar el poder y el control del cártel sobre sus miembros. El miedo al castigo también crea una cultura de silencio y secretismo dentro del cártel de Sinaloa. Los miembros temen hablar o cuestionar las órdenes, por miedo a las repercusiones que puedan sufrir. Este entorno basado en el miedo garantiza que las operaciones del cártel permanezcan rodeadas de secretismo, lo que dificulta que las fuerzas de seguridad se infiltren y desmantelen la organización. Además, el impacto psicológico de los métodos de castigo se extiende a las familias de los miembros del cártel. El cártel entiende que, si no solo ataca al individuo, sino también a sus seres queridos, puede ejercer un control aún mayor. El miedo a que sus familias sufran daños actúa como un poderoso elemento disuasorio, garantizando que los miembros permanezcan leales y obedientes. Los miembros están sujetos a una norma no escrita que les prohíbe cooperar con las fuerzas del orden o hablar en contra del cártel. El miedo a las represalias por romper este código es suficiente para mantener a raya incluso a los miembros más desleales. La historia de Carlos es solo un ejemplo de los peligros a los que se enfrentan los miembros de los cárteles que deciden seguir traficando con fentanilo a pesar de las advertencias. El atractivo de los inmensos beneficios y el poder puede cegar a los individuos ante el impacto devastador de sus acciones. El auge del fentanilo en el comercio ilegal de drogas ha creado un ciclo mortal, en el que los cárteles compiten por el control de este lucrativo mercado. El cártel Jalisco Nueva Generación podría dominar las rutas comerciales del fentanilo. Aunque el cártel de Sinaloa está tratando de distanciarse del comercio de fentanilo, muchos otros cárteles mexicanos siguen participando en la producción y distribución de la droga dentro y a través de la frontera. Uno de los principales cárteles en este comercio y gran rival del cártel de Sinaloa es el cártel Jalisco Nueva Generación. Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, el cártel se ganó rápidamente una reputación por su brutalidad y ambición en 2010. El Mencho, ex policía convertido en capo de la droga, tenía grandes planes para su organización. Buscaba establecer el dominio en el tráfico de drogas, no solo en México, sino también en los lucrativos mercados de Estados Unidos y Europa. Con el objetivo estratégico de ampliar sus operaciones, el Cártel del Milenio se transformó y pasó a llamarse Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG creció rápidamente en poder e influencia. Emplearon tácticas despiadadas, como la violencia, la intimidación y la corrupción, para eliminar a los cárteles rivales y hacerse con el control de las principales rutas del narcotráfico. Su ascenso a la prominencia estuvo marcado por una serie de ataques de alto perfil contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el derribo de un helicóptero militar en 2015. A medida que crecía el poder de la CJNG, también lo hacía su implicación en el tráfico de drogas. Por su alta rentabilidad y sus efectos devastadores, el fentanilo se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el cártel. Han sacado provecho de la crisis de opioides en Estados Unidos, inundando el mercado con su mortífero producto. El ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación no ha pasado desapercibido para sus rivales. El cártel de Sinaloa, antaño la fuerza dominante del narcotráfico mexicano, se ha encontrado en competencia directa con el CJNG. Esta rivalidad ha provocado un aumento de la violencia, ya que ambos cárteles luchan por el control de lucrativas rutas y territorios de la droga. A medida que el cártel Jalisco Nueva Generación consolidaba su poder en México, se propuso ampliar sus operaciones a Estados Unidos. Aprovechando su extensa red de rutas y conexiones de narcotráfico, el CJNG estableció rápidamente una presencia significativa en ciudades estadounidenses, especialmente a lo largo de la frontera. La expansión del cártel en Estados Unidos ha tenido un impacto devastador en la actual crisis del fentanilo. Operando con una eficacia despiadada, el cártel ha logrado pasar de contrabando grandes cantidades de fentanilo a través de la frontera, a menudo ocultándolo en compartimentos ocultos de vehículos o mezclado con otras sustancias. Una vez dentro de Estados Unidos, el CJNG se apoya en una amplia red de distribuidores y vendedores callejeros para introducir su producto en las comunidades locales. Las consecuencias de la implicación de la CJNG en el tráfico de fentanilo han sido catastróficas. Las fuerzas del orden de Estados Unidos han librado una batalla sin cuartel contra la CJNG y sus operaciones con fentanilo. Sin embargo, los vastos recursos del cártel, sus sofisticadas tácticas y su capacidad de adaptación lo han convertido en un adversario formidable. El CJNG
se ha mostrado dispuesto a utilizar la violencia extrema para proteger sus intereses, lo que dificulta a las autoridades el desmantelamiento de sus operaciones. El impacto de la expansión del CJNG en Estados Unidos va más allá de la crisis del fentanilo. La presencia del cártel también ha provocado un aumento de la violencia y de las disputas territoriales con bandas locales y cárteles rivales. Esto ha provocado una oleada de derramamiento de sangre en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston, ya que el CJNG lucha por mantener el control sobre sus territorios de droga. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se ha ganado una reputación por sus tácticas despiadadas y sus maniobras estratégicas que le han permitido mantener su dominio en el tráfico de drogas. Su éxito puede atribuirse a una combinación de factores, como su capacidad de adaptación, su uso de la violencia y su control de territorios clave. Una de las estrategias clave de la CJNG es su capacidad de adaptación. Han demostrado una notable capacidad para evolucionar y mantenerse un paso por delante de las fuerzas de seguridad con más eficacia que el cártel de Sinaloa. Cuando las autoridades toman medidas enérgicas contra sus operaciones, el cártel adapta sus métodos y encuentra nuevas formas de traficar con drogas, blanquear dinero y ampliar su influencia. Esta capacidad de adaptación les ha permitido sobrevivir y prosperar en un panorama en constante cambio. La violencia es otra herramienta del arsenal de la CJNG. Son conocidos por sus tácticas brutales. Que emplean con extrema violencia para intimidar a sus rivales, eliminar amenazas y mantener el control sobre sus territorios. Las muestras públicas de violencia, como decapitaciones y asesinatos en masa, sirven de advertencia a cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad. Esta reputación de brutalidad ha infundido miedo a sus enemigos y ha permitido a los CJNG expandir sus operaciones con una resistencia mínima. El control territorial es crucial para el éxito de la CJNG. Han establecido estratégicamente bastiones en regiones clave, sobre todo a lo largo de las rutas del narcotráfico y las zonas fronterizas. Al controlar estos territorios, pueden dictar el flujo de drogas, extorsionar a las empresas locales y mantener un férreo control de sus operaciones. Este control territorial también les permite forjar alianzas con bandas locales y organizaciones criminales, reforzando aún más su posición en el tráfico de drogas. El uso de la tecnología por parte de la CJNG también ha desempeñado un papel importante en su dominio. Han adoptado plataformas de redes sociales como YouTube y Facebook para difundir su propaganda, reclutar nuevos miembros e intimidar a sus rivales. A través de estos canales muestran su riqueza, poder e influencia, proyectando una imagen de invencibilidad. Esta presencia en Internet les ha ayudado a atraer a una nueva generación de reclutas y a establecer una red mundial de seguidores. Para proteger sus operaciones, el CJNG se ha infiltrado en varios niveles del gobierno y de las fuerzas del orden. Han corrompido a funcionarios, incluidos policías y políticos, asegurándose de que sus actividades pasen desapercibidas o reciban una interferencia mínima. Este nivel de corrupción ha dificultado enormemente a las autoridades el desmantelamiento de las operaciones del cártel y el enjuiciamiento de sus líderes. La rivalidad entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el cártel de Sinaloa ha desencadenado una violenta y mortal batalla por el control del mercado de la droga. Estas dos poderosas organizaciones criminales se han enfrentado en una lucha por el dominio, dando lugar a una ola de derramamiento de sangre y caos. El cártel de Sinaloa, antaño líder indiscutible del narcotráfico mexicano, se ha enfrentado a un formidable desafío por parte de la CJNG. A medida que el poder y la influencia del CJNG crecían, empezaron a invadir los territorios y las rutas del narcotráfico del cártel de Sinaloa. Esta expansión territorial desencadenó una violenta guerra territorial entre los dos cárteles, que luchaban por proteger sus intereses y mantener el control de los lucrativos mercados de la droga. La violencia entre el CJNG y el cártel de Sinaloa ha alcanzado niveles sin precedentes. Ambos bandos han protagonizado brutales actos de represalia, como asesinatos selectivos, masacres y muestras públicas de violencia. Las calles de México se han convertido en campos de batalla, con civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Uno de los incidentes más impactantes de esta rivalidad ocurrió en octubre de 2019, cuando el CJNG lanzó un descarado ataque contra la ciudad de Culiacán, bastión del cártel de Sinaloa. En una demostración de fuerza, los miembros de la CJNG se enzarzaron en un feroz tiroteo con las fuerzas de seguridad mexicanas, abrumándolas con su potencia de fuego y sus tácticas. La ciudad se sumió en el caos, mientras los residentes se ponían a cubierto y las autoridades luchaban por recuperar el control.
Este audaz ataque demostró la determinación del CJNG de desafiar el dominio del cártel de Sinaloa. La rivalidad entre estos dos cárteles se extiende más allá de las fronteras de México. El CJNG ha realizado importantes incursiones en Estados Unidos, invadiendo los territorios tradicionales de Sinaloa. Esta expansión ha provocado enfrentamientos entre sus respectivas redes, lo que se ha traducido en un aumento de la violencia en las ciudades estadounidenses. Las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera han intensificado sus esfuerzos para desmantelar estas organizaciones criminales. Sin embargo, la CJNG y el cártel de Sinaloa han demostrado ser resistentes y llenos de recursos, lo que dificulta llevarlos ante la justicia. Sus vastas redes, la corrupción de funcionarios y su capacidad de adaptación les han permitido continuar sus operaciones a pesar de la presión de las fuerzas del orden. La rivalidad entre el CJNG y el cártel de Sinaloa no muestra signos de disminuir. Mientras haya dinero que ganar en el tráfico de drogas, estos dos cárteles seguirán luchando por el control. La violencia y el derramamiento de sangre resultantes han tenido un impacto devastador en las comunidades y las personas atrapadas en el fuego cruzado. La batalla por la supremacía en el mercado de la droga continúa, dejando un rastro de destrucción a su paso. El problema del fentanilo continúa. La creciente prevalencia del fentanilo en los mercados de drogas puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, el fentanilo es muy potente, lo que lo hace atractivo para los cárteles que buscan maximizar sus beneficios. Una pequeña cantidad de fentanilo puede reportar importantes beneficios económicos, lo que lo convierte en una opción rentable para los narcotraficantes. En segundo lugar, el fentanilo es relativamente fácil de producir y requiere unos recursos y conocimientos mínimos. Los cárteles pueden fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos, a menudo utilizando precursores químicos procedentes de China. Esta accesibilidad ha contribuido a la amplia disponibilidad de fentanilo en el comercio ilegal de drogas. Por último, la demanda de opioides, incluido el fentanilo, sigue siendo elevada tanto en Estados Unidos como en México. La epidemia de opioides ha asolado comunidades, provocando un aumento de la adicción y de las muertes por sobredosis. Los cárteles se aprovechan de esta demanda, explotando a personas vulnerables y lucrándose de su sufrimiento. Las consecuencias del tráfico de fentanilo van más allá de los riesgos inmediatos a los que se enfrentan los miembros de los cárteles. Las campañas de publicidad y concienciación han arrojado luz sobre el devastador impacto del fentanilo en las personas, las familias y las comunidades. La dinámica interna de los cárteles también se ha visto afectada por el aumento del fentanilo. La búsqueda de beneficios con el fentanilo ha provocado luchas de poder y conflictos internos en estas organizaciones delictivas. Las facciones rivales luchan por el control del comercio de fentanilo, lo que se traduce en violencia y derramamiento de sangre. La comunidad internacional ha reconocido la urgente necesidad de combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y sus operaciones con fentanilo. Las fuerzas del orden de distintos países han unido sus fuerzas para intentar desmantelar las redes del cártel y desbaratar sus actividades ilícitas. Sin embargo, esta batalla no está exenta de dificultades. La cooperación entre los organismos encargados de la aplicación de la ley es crucial en la lucha contra el CJNG. El intercambio de información, las operaciones conjuntas y los esfuerzos coordinados se han convertido en herramientas esenciales para combatir el alcance mundial del cartel. Países como Estados Unidos, México, China y otros europeos han creado grupos de trabajo e iniciativas de colaboración para combatir las operaciones de fentanilo de la CJNG. Uno de los principales retos a los que se enfrentan los organismos encargados de la aplicación de la ley a escala internacional es la naturaleza transnacional de las operaciones de la CJNG. La capacidad del cártel para transportar drogas, dinero y personal a través de las fronteras dificulta el seguimiento y la detención de sus principales miembros. El CJNG también ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a las tácticas de las fuerzas de seguridad, lo que dificulta ir un paso por delante de sus operaciones. Otro obstáculo es la corrupción que impregna varios niveles del gobierno y de las fuerzas del orden en los países donde opera el CJNG. Los enormes recursos e influencia del cártel les han permitido infiltrarse en las instituciones, sobornar a funcionarios y socavar las investigaciones. Este nivel de corrupción supone un reto importante para la eficacia de las fuerzas del orden. El alcance mundial del CJNG también plantea problemas jurisdiccionales. Coordinar las investigaciones y los enjuiciamientos en distintos ordenamientos jurídicos y jurisdicciones puede resultar complejo y llevar mucho tiempo. La extradición de los principales miembros del cártel de un país a otro suele conllevar largos procesos legales,
lo que retrasa aún más el desmantelamiento de las operaciones de la CJNG. Además, el uso que hace el CJNG de la tecnología y las redes sociales supone un reto único para las fuerzas del orden. El cártel aprovecha estas plataformas para comunicarse, reclutar e intimidar a sus rivales. Rastrear sus actividades en línea y descifrar su huella digital requiere conocimientos y recursos especializados. A pesar de estas dificultades, los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley han logrado algunos éxitos notables en su lucha contra la CJNG y el cártel de Sinaloa. Las detenciones de alto nivel y las incautaciones de cargamentos de fentanilo han asestado importantes golpes a las operaciones de ambos cárteles. Sin embargo, su capacidad de adaptación y resistencia significa que la lucha está lejos de haber terminado. Para combatir eficazmente a estos cárteles y sus operaciones con fentanilo, se requiere un enfoque polifacético. Esto incluye reforzar la seguridad fronteriza, mejorar el intercambio de información, perseguir las redes de blanqueo de dinero e invertir en programas de prevención y tratamiento de la drogadicción. También requiere abordar los factores socioeconómicos subyacentes que contribuyen a la demanda de drogas. La batalla contra los cárteles mexicanos y sus operaciones con fentanilo es una lucha compleja y continua. Requiere los esfuerzos colectivos de las fuerzas del orden, los gobiernos y las comunidades para desarticular sus redes y mitigar el devastador impacto de la crisis de los opioides. Solo a través de la cooperación internacional y de un enfoque global podemos esperar lograr avances significativos en esta lucha. Haga clic en el siguiente vídeo para obtener más información sobre los podridos entresijos del comercio de fentanilo.